¿Cómo están, estudiantes? Esperando que tengan un bendecido día. Hoy vamos a retomar la clase anterior acerca de las funciones vitales que cumplen los seres vivos. Nuestro objetivo es establecer las diferencias entre la reproducción sexual y asexual e inferir su importancia en el mantenimiento de la vida en la Tierra. Bien, continuando el tema anterior que habíamos visto acerca de las funciones vitales, vimos acerca de la nutrición, la relación. Ahora es el turno de la función de reproducción. La reproducción es la función que asegura la supervivencia de una especie al dar lugar a nuevos individuos. Existen dos tipos de reproducción, tanto en animales como en plantas, de forma sexual y asexual. Pero primero vamos a analizar la reproducción asexual, que es un proceso muy sencillo donde un solo progenitor da origen a los descendientes. Los descendientes son idénticos al progenitor al tener la misma información genética, como lo podemos ver en esta imagen. Un solo organismo puede reproducir, o en este caso, dar descendientes de forma multiplicada. La ventaja de este tipo de reproducción es que el proceso es muy sencillo y rápido y genera numerosos descendientes, lo que asegura la supervivencia de dicha especie. La desventaja es que al ser todos los organismos idénticos, todos tienen la misma adaptación al entorno y cualquier cambio medioambiental puede afectarles negativamente. Este tipo de reproducción se da en bacterias, hongos, plantas y animales invertebrados. La reproducción asexual en organismos unicelulares. Es el tipo de reproducción más sencillo y primitivo. No requiere células especializadas. Como forma general, una célula llamada célula madre se divide dando lugar a dos o más células llamadas células hijas, con la misma información genética que la de la madre. En los seres unicelulares, eucariotas, la célula se divide mediante mitosis, originando células hijas en diferentes número y tamaño. Los tipos. Vamos a ver digamos que los más reconocidos. La bipartición, que es la forma más común en los organismos unicelulares en reproducción. Tras la división de la célula madre se forman dos células hijas más o menos iguales, como lo pueden ustedes notar en esta imagen. Este tipo de reproducción es característico de los protozoos como las amebas y paramecios. También tenemos otro tipo que es la gemación. Tras la división del núcleo, uno de ellos rodea de una pequeña cantidad de citoplasma, dando lugar a una célula de menor tamaño llamado yema. Es característica esta reproducción de las levaduras. Luego tenemos la esporulación. En la célula madre se producen varias divisiones consecutivas del núcleo, originando numerosos núcleos que se rodean de una cubierta dentro de la célula madre. Al finalizar, la madre se rompe y se liberan las células hijas llamadas esporas, como lo pueden ver ustedes en la imagen. Bien, la reproducción en organismos pluricelulares. En los organismos pluricelulares, las células se dividen mediante mitosis, pero la reproducción se produce en estructuras especiales que crecen unidas al progenitor y que, tras separarse, dan lugar a nuevos individuos. Gemación. Es la reproducción que se realiza al formarse una protuberancia o yema que crece y que se acaba desprendiendo del organismo. Es típica de algunos animales invertebrados y plantas. Por ejemplo, los cnidarios, como las medusas, el coral, en su fase de pólipo, pueden desarrollar lateralmente yemas que generan nuevos pólitos que pueden permanecer junto al progenitor o separarse de él.
Como se pueden dar cuenta, en esta imagen tenemos una hidra de agua dulce donde ellos están reproduciéndose por el tipo de reproducción asexual de gemación. Asimismo pasa, si ustedes pueden ver en la siguiente imagen, en los vegetales existen yemas terminales en el tallo o axilas de las hojas que pueden originar nuevas plantas si son separadas del progenitor. ¿Se dan cuenta aquí? Otro tipo de reproducción es la fragmentación en los pluricelulares, que se produce en vegetales en donde diversas plantas actúan como origen de nuevos organismos y es semejante a la incisión animal. Por ejemplo, en los equinodermos, como las estrellas de mar, se produce un proceso de regeneración donde se recuperan las partes que faltan en su cuerpo. Y en los vegetales, como ustedes se pueden dar cuenta, el estalón se une y da vida a un nuevo organismo. Esporulación. Diversos organismos forman esporas, que son células reproductoras con capas protectoras que hacen que sean resistentes a las condiciones adversas del medio ambiente para después, en condiciones favorables, desarrollar un nuevo organismo. Por ejemplo, los hongos forman esporas en su fase de seta, estructura que presenta un sombrerillo que desarrolla en su parte inferior las esporas asexuales. También pasa con los musgos y con los helechos. También forman esporas en unas estructuras llamadas esporangios, bolsas que se abren liberando al medio las esporas. Y también tenemos un tipo de reproducción asexual en los pluricelulares que se llama la partenogénesis. La partenogénesis es una forma de reproducción basada en el desarrollo de las células sexuales femeninas no fecundadas. Para esto, yo les voy a presentar un video para que ustedes puedan tener idea de cómo se da este tipo de reproducción asexual, que es muy interesante, porque como ustedes pueden ver en la imagen, simplemente esta reproducción se da en las células sexuales femeninas que nunca fueron fecundadas. ¿Cómo lo hace? Lo veremos en el siguiente video. Buenos días, les explicaré qué es la partenogénesis. La partenogénesis es un tipo de reproducción individual porque no necesita de otro individuo para dejar descendencia, y es asexual porque sin ser fecundados son capaces de desarrollarse y formar un nuevo individuo. La partenogénesis consiste en la formación de un nuevo ser por división reiterada de células sexuales femeninas que no se han unido previamente con gametos masculinos. Un ejemplo sería el de la abeja reina, la cual producirá óvulos, que se desarrollarán por mitosis sin ser fecundados y darán origen a una abeja macho. Este es un gran mecanismo para que las abejas puedan proliferar sin necesidad de un gameto masculino. Los pulgones de las rosas utilizan la partenogénesis dependiendo de los factores ambientales, como la estación del año y la disponibilidad de comida. Por ejemplo, en primavera y principios de verano, cuando la comida abunda, es cuando se reproducirán por partenogénesis. El último ejemplo es el de algunos peces y reptiles que se reproducen por partenogénesis. En estos casos, toda la descendencia que se produce será femenina, y algunas poblaciones son exclusivamente de hembras. Bien, como se pueden dar cuenta, la partenogénesis es un tipo especial de reproducción asexual que se da en algunos tipos de insectos sobre todo, pero también hay ciertos peces y reptiles que tienen esta forma de reproducción, donde se pueden originar nuevos individuos adultos a partir de óvulos sin que ocurra fecundación, es decir, el óvulo se desarrolla sin intervención de los espermatozoides. Continuamos ahora con la reproducción sexual. La reproducción sexual es todo proceso de generación de un individuo nuevo que involucra dos individuos de la misma especie, pero de distinto sexo, es decir, masculino,
femenino. Se diferencia de la reproducción asexual porque implica la combinación de los materiales genéticos de ambos progenitores para formar uno nuevo. La reproducción sexual puede darse según distintos mecanismos, pero siempre dentro de un esquema muy similar de procesos bioquímicos y celulares que podemos describir de la siguiente manera. Gametogénesis. Los organismos generan células sexuales, gametos, las cuales poseen la mitad del contenido genético de una célula ordinaria y están diseñadas específicamente para la reproducción. Dichas células se originan mediante un proceso llamado meiosis, que más adelante vamos a conocer su proceso. Fecundación se llama así al encuentro de los gametos femeninos, en este caso los óvulos, y masculinos espermatozoides, para fusionarse y producir un cigoto, es decir, una célula nueva dotada de un material genético único e irrepetible. Desarrollo embrionario. En esta etapa el cigoto se multiplica, crece y gana complejidad. Y por último, el nacimiento. Cuando el desarrollo embrionario está completo, el nuevo individuo se asoma al mundo por primera vez. La gran mayoría de animales se reproducen sexualmente, pero no todos se reproducen de idéntica manera, ya que existen animales ovíparos, que son aquellos animales que se reproducen o nacen a partir de un huevo. Animales vivíparos, que son aquellos animales que se reproducen del vientre de la madre. Y animales ovovivíparos, que es una conjugación de los dos. Son aquellos animales que se reproducen en un huevo de dentro del cuerpo de la madre y luego son expulsados a la vida, ¿no? Entonces, reproducción sexual como de la reproducción asexual, podemos entablar ciertas diferencias específicas. Reproducción sexual y asexual. La reproducción asexual interviene un solo progenitor, mientras que en la reproducción sexual intervienen dos progenitores. En la asexual no existe diferenciación en células sexuales o gametos. En la sexual participan células sexuales o gametos que se forman dentro de los órganos reproductores. En la sexual, los descendientes son idénticos al progenitor e idénticos entre sí. En la sexual no, los descendientes son parecidos entre sí al progenitor pero no idénticos. En la reproducción asexual, propia de individuos unicelulares, así como hongos, plantas, animales más sencillos, mientras que en la reproducción sexual, propia de organismos pluricelulares y de mayor complejidad como las plantas superiores y el ser humano. Por favor, no olviden repasar todo lo que hemos visto el día de hoy, porque muy pronto estaremos realizando una prueba de diagnóstico. Chicos, que tengan un excelente día.